Hola, bienvenidos a todos. Para los que están tejiendo la bolsita, esta es ya la segunda parte. Quedó muy bonita, ya con el fajón se ve mucho mejor, se ve más hermosa. Me encanta el terminado final. Salió un poco largo, pensé que con dos partes era suficiente, pero no. Así que empecemos con la segunda parte para que avancemos y podamos terminar este hermoso proyecto que nos sirve muchísimo para los niños. Bueno, antes de avanzar les comento, queda una parte más porque pensé que iba a ser más corto los ojitos, pero no, lo enseñé paso a paso, vuelta a vuelta, no quise saltarme ninguna vuelta porque con esta forma de los ojitos, este diseño de los ojitos, podemos trabajar en muchas labores, no solo bolsitas. Ya lo dejo a su imaginación, que ustedes puedan crear muchísimas cosas con este diseño, por eso se nos alargó un poco. Sin más, empecemos a trabajar. Agradezco mucho los comentarios, encantó, les gustó muchísimo este hermoso proyecto, espero lo terminen. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que siempre le den un me gusta. Les agradezco mucho las personas que llevan mucho tiempo siguiendo mi canal, las personas nuevas, bienvenidos. Hay aún muchísimos proyectos por enseñarles, pero vamos con calma. Entonces, a trabajar. Este primero ya lo hicimos así. Ahora voy a hacer agarrándome el primer punto de la pestañita, el segundo agarrando toda la pestañita, el que sigue solo la pestañita de atrás. Miren, les muestro. Les voy a mostrar con negro. Creo que no me he sabido explicar. Lo hicimos agarrando solo la pestañita, que ahí se ve bien el borde. Estamos haciendo, miren, les voy a mostrar con negro solo para que ustedes lo vean bien. Este es el camino de puntos bajos que tengo. Voy a hacer un punto agarrándome de esta pestañita y voy a hacer un punto agarrando los dos hilos. Mire, esta y esta. Se ve ahí que tengo los dos. Entonces, uno así, uno agarrando la pestañita, uno agarrando todos, uno agarrando la pestañita, uno agarrando todos, uno la pestañita, uno todo y llego al negro. Mire cómo queda el diseño. Se los estoy mostrando con el negro para que ustedes se den cuenta que sí hace una diferencia, sí se ve la diferencia, pero obvio yo lo voy a hacer con rojo. Eso es todo, les estaba mostrando para que ustedes noten la diferencia que forma al hacerlo como yo les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces yo voy a terminar y ya les muestro el tercer cuadrito. Vamos a dividirlo por cuadritos. Este es el primero, este segundo lo estoy haciendo agarrando uno de la pestañita, el otro completo, uno de la pestañita, el otro completo, uno de la pestañita. Eso es todo lo que estoy haciendo. Con negro se veía muy bien, pero pues eso no es lo que me encargó la clienta, así que no puedo revolver ese ahí. En el borde sí les voy a hacer igual para que ustedes vean cómo queda de lindo. Aquí ya llegué a negro. Voy a hacer los negros siempre agarrados de la pestañita. Como trabajamos esta parte, igual vamos a hacer este negro. Entonces decimos primero, segundo, tercer cuadro lo vamos a hacer de esta forma. Este tercer cuadro lo vamos a hacer todo agarrado de la parte de abajo. Así como hice solo de la pestañita, solo de la parte de abajo. Es el tercero, recuerde que tengo 8. Solo en cordón. Miren. Así. Solo en cordón, de esta forma hasta el último. Recuerde que tengo 11 puntos negros, voy a continuar trabajando con 11. Este negro sí siempre lo agarramos de esta pestañita y este es el cuarto punto, que cuando haga este cuarto punto voy a repetir lo mismo. Tienen que tener claro qué puntada le hicieron al primero, qué puntada le hicieron al segundo, qué puntada le hicieron al tercero, qué puntada le hicieron al cuarto. Yo voy a hacer algo porque creo que de pronto nos vamos a confundir. Entonces, este es mi primer cuadro.
Este es mi segundo cuadro. Quiero ser muy clara acá porque este tutorial ya está por acabarse. Realmente es corto. Entonces yo les voy a enseñar bien cómo hago esto y ustedes sencillo lo van a terminar siguiendo esos pasos. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Entonces ustedes ahorita que terminemos este cuarto punto simplemente van a empezar por el naranja a repetir cómo hice este naranja. Por eso es importante que tengan claro qué estoy haciendo. Este es el cuarto cuadro y lo voy a hacer atravesando la aguja, pero acá por la V que forma. Entonces, miren niños, les voy a mostrar. Yo sé que está un poco complicado. Venga, les muestro con negro para hacer lo que hice con el otro. Mire, aquí forma una V me estoy metiendo, agarrando el punto, no estoy atravesando las pestañas. Voy a hacerlo, voy a hacer el punto a ver si ustedes me entienden mejor. Mire, voy a hacer ese punto y de pronto tejido se ve mejor. Mire, atravieso el punto que tengo ya hecho. Es un poco complicado porque ese punto está muy ajustado por haberlo hecho de la forma que lo hice, se ajustó, pero más adelante él se va a aflojar. Ya en la siguiente vuelta va a quedar más fácil atravesar la aguja por el medio de ese punto. Mire, ahí, no sé si lo noten, pero se forma una V. Mire, porque estoy atravesando mi aguja, ahí vean, atravesando el punto. Mire, ahí se ve mucho mejor que se va formando una pequeña V. Al paso que voy avanzando se va a ver un poco más claro. Mire, entonces no estoy agarrando estas dos pestañas, mire, las del camino, no, estoy atravesando el punto completo. Mire, este es mi punto, el centro de mi punto, yo estoy atravesando hasta el otro lado, pero el punto bajo, el punto en V que tenía, lo atravesé y mire cómo se va a ver. Mire, esta es la idea. Ahí se ve ya un poco más claro. Esa es la idea. Entonces yo lo voy a hacer con rojo para que ustedes me entiendan mejor. Creo que quedó bien explicado. Recuerden que ese siempre lo hago con negro, agarrándome solo de la pestaña. Y voy a hacer atravesando el punto, mire, hasta el otro lado, para que se empiecen a formar unas pequeñas V. Eso es todo. Ya teniendo esto aclarado, a ver, continúo. Teniendo esto aclarado, yo voy a terminar la vuelta. Se las enseño terminada porque así vamos a avanzar. Voy a mirar qué tantas vueltas tengo que dar para que me quede esto como un cuadradito y les muestro. Vuelvo y agarro el negro. Recuerden que el negro siempre quedan los puntos que formamos la línea agarrados de la pestañita. Les vuelvo a explicar. Hasta acá sería la mitad de mi motivo. ¿Yo qué hago? Repito esto que les enseñé. Entonces acá, sé que donde tengo el gancho naranja, esta vuelta la hice, o este cuadrito lo hice agarrando la pestañita, pues en esta vuelta agarro solo la pestañita. Eso es lo único que voy a hacer. Agarrar solo la pestañita, mire. Agarrar solo la pestañita. Acá donde tengo el gancho azul hice la vuelta, el cuadrito agarrando uno la pestañita, uno todo el punto, uno la pestaña, uno todo el punto, así me voy. Este lo hice agarrando todo el punto, pues así me voy. Y este lo hice en V, que es atravesando la aguja en el centro del punto, para que se formen unas V. En la siguiente vuelta se va a ver mucho mejor. Entonces termino esta vuelta y les muestro. Bueno, yo ya avancé, no quise mostrarle la vuelta terminada porque realmente no se notaba el diseño. Mire, ya sí, ya bastante avanzadito, sí se nota que se ven puntos diferentes, que cada cuadrito es diferente. Y esta la repito, en sí, solo hay dos motivos por vuelta. Entonces, está 2, 3,
4 y acá empieza nuevamente este, que es este mismo, este, que es este que es el de cordón, y este que me forman los puntitos como de espiguita o de corazón. Voy a dar una vuelta negra porque lo que quiero es que se vean cuadros. Entonces voy a hacer la vuelta en negro total. Recuerden, ya no estoy haciendo aumentos, yo no voy a hacer un solo aumento en ninguna de las vueltas que he hecho aumentos. Entonces, eso que les quede claro, vamos a dar toda la vuelta de negro haciendo la puntada en el cuadro que corresponde. Entonces, en este cuadro estoy trabajando agarrando la pestañita de atrás, pues así me voy agarrando la pestañita de atrás de esta forma hasta llegar acá al último punto negro, ahí, y voy a hacer, mire, este cuadrito es el que yo quiero formar. Ahora voy a hacer este, pero este lo estoy agarrando un punto de la pestañita, un punto del cordón, un punto de la pestañita de atrás, y este sí completo. Eso voy a hacer. Espero que me estén entendiendo. Igual les quiero mostrar los primeros 4 para que ustedes hagan lo mismo. Agarrando la pestañita de atrás, agarrando el cordón, mire, la pestañita de atrás, el punto completo, la pestañita de atrás, y llegué acá donde tengo mis 2 puntos negros, que ese siempre voy a hacerlo agarrando la pestañita. Mire, ahí ya se nota la diferencia. Eso es lo que quiero que se vea, que realmente que tenga un diseño sin necesidad de tener muchos colores. Recuerden que yo trabajo a petición de las clientas o de las alumnas, entonces esto lo hago para ellas. Perdón, cambié a rojo, no, toda la vuelta va negro, toda la vuelta va en negro, toda. Entonces acá estoy trabajando agarrando todo el punto, mire, entonces voy a agarrar todo el punto hasta el otro lado. Acá en el medio de los 2 puntos estoy trabajando, es en el medio de los 2 puntos que se queda un pequeño espacio. Eso estoy haciendo de esa forma, hasta llegar acá al último punto, y este punto negro sí lo trabajo agarrando la pestañita. Ahora llegué acá, este es muy importante porque si aún tienen dudas con este punto, acá la van a aclarar. No estoy agarrando las 2 pestañas y pasando hasta el otro lado, no, me estoy agarrando del centro de mi punto, mire, del centro de mi punto, de esta forma, vea, atravieso la aguja por el centro del punto rojo, mire que forma como una pequeña V. Por ahí yo atravieso la aguja hasta el otro lado, no donde se separan los puntos, no, por el contrario, donde se forma el punto V, ahí estoy atravesando mi aguja hasta el otro lado. Eso es lo que estoy haciendo en este punto. Mire, hasta el otro lado, y acá lo mismo. Llego a los 2 puntos negros, en los 2 puntos negros sí los agarro de la pestañita. Mire, y así me queda. Mire cómo se ve este, cómo se ve este, cómo se ve este. ¿Listo? Entonces eso era lo que quería mostrarles. Yo voy a terminar esta vuelta y les voy a enseñar porque voy a turnarlo. Entonces ya este cuadro va a ir encima de este encima de este encima de este, y este lo hago corrido. Quiero que quede diseño sin necesidad de hacer un dibujo o algo diferente. Entonces termino la vuelta y les voy a enseñar. Bueno, ya terminé la vuelta.
mire, toda la vuelta, y voy a retomar nuevamente los cuadros. Recuerden que les dije, este que está acá lo voy a pasar acá encima, simplemente lo paso para ahí. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar? Ya tengo los dos negros acá, voy a empezar a tejer esta puntada, pero en este cuadro. Ya sé que esta puntada es atravesando el punto, atravesándolo hasta el otro lado. Entonces, desde la primera vuelta acá encima de este negro voy a atravesarla hasta el otro lado, porque quiero que quede de una vez. Esto me ayuda a darle un pequeño diseño también con el negro, porque como es el único color que tenemos, el único que nos puede formar cualquier diseñito rojo negro, entonces vamos a aprovechar eso. Atravieso el punto hasta el otro lado para hacer ahí el punto bajo. Eso hago con cada uno. Este es un poco difícil porque con el negro pues no se ve muy bien el puntito para atravesarlo, pero ya como lo hice, sé cómo debe de quedar. Y acá atravieso el último punto. Recuerda que igual me tienen que quedar 11 como estaban acá, lo mismo. Entonces ya lo hice, si se dan cuenta, mire, ya el negro se ve diferente y eso es lo que quiero formar. Algo sin hacer diseño, pero que se vea diferente. Hago el punto de separación, el negro, paso al siguiente diseño muy claro. Este diseño es el que empecé acá. Ahora este es el que voy a empezar acá. Este es el que agarro de la pestañita. Pues sencillo, simplemente acá me agarro de la pestañita, mire. No se me confundan en eso, para darle el toque bonito, que esto es lo que forma ese toque tan curioso de esta bolsita. Así, agarrando la pestañita desde la primera vuelta. Recuerden, mire, solo agarrándome la pestañita, porque sé que este cuadrito va agarrándome la pestañita. Hago los dos negros, uno y dos. Ahora tengo acá el punto que va uno sí, uno no, o sea, uno agarrando la pestañita, uno agarrando todo el punto. Pues eso mismo hago acá. Primero agarro la pestañita, segundo todo el punto, la pestañita, todo el punto, la pestañita, todo el punto, y así termino este cuadro. Quiero que quede corrido. Este sería mi último punto porque ya sigue el negro, entonces voy a cambiar a negro. El negro sí lo hago agarrando la pestañita, mire, ¿sí ve? Entonces se va formando diseño, va quedando diferente, que eso es el toque que quiero lograr. No estoy haciendo el super diseño con un patrón súper complicado, no, pero puedo hacer esto tan sencillo, combinarlo, y mire cómo empieza a darle una forma diferente al negro, cómo empieza a verse muy diferente. Eso es lo que quiero lograr. Entonces acá tengo el punto de cordón, que el punto de cordón lo hago es agarrando toda, pasando la aguja hasta el otro lado. Mire, esta es la primera pestañita, esa es la segunda, vea, ahí agarro la aguja hasta el otro lado, hago el punto. Eso es todo, que este punto se hace por el medio de los puntos. Mire, acá está, es el huequito que hace la separación de un punto del otro, de ahí es que me voy a agarrar, no como el punto que está abajo, que es de V. Entonces eso es lo que quiero que diferencien ustedes. Yo voy a terminar esta vuelta. Ya vieron cómo incluyo el negro en el motivo para que se vea diferente. Voy a terminar la vuelta. De hecho voy a avanzar también el cuadro, porque no me sirve enseñarle la vuelta terminada porque no van a notar tanto la diferencia. Pero si yo termino los cuadros, ya ustedes van a ver la diferencia, me van a entender bien y ya lo pueden terminar solitos para ya hacerle los toques finales.
Bueno, yo ya adelanté bastante, no les quise enseñar todas las vueltas porque realmente es simplemente repetir la puntada que ya les enseñé. En este cuadro hice la puntadita de meter la aguja en la V, ya lo pasé para acá y ahora lo estoy haciendo acá. Mire, que es la puntada de pasar la aguja hasta el otro lado, pero por el medio del punto, mire, de la V que forma el punto. Y así hice con todos. Tengo 1, 2 y 3 cuadros. Ahí esta es mi unión. Quiero aclararles, no estoy buscando de que la carita me quede en la unión. No, mire, esta es la unión y me corrí 1, 2 y en este tercer cuadro voy a empezar los ojitos. Si se dan cuenta, la idea de la puntada sí es para que le dé textura, mire. Esto, que le dé textura, que lo vea diferente, que no se vea plano, que se vea diferente. Eso es lo que yo quiero, que se vea totalmente diferente un lado del otro. Y también pues aprovecho para enseñarles el tipo de puntadas que yo utilizo en mis trabajos, en mis mochilas, en mis monederos, para que ustedes también la puedan aplicar en lo que ustedes deseen. Aquí ya tengo los 2 puntos negros, 1, 2, voy a hacer 3 puntos rojos y voy a trabajar para la primera línea de los ojitos 5 puntos negros, pero los voy a hacer de esta forma. Pongan mucha atención. Miren, no termino mi punto negro, rojo, perdón, lo termino con negro, pero solo para terminarlo vuelvo y agarro el rojo y me queda negro y rojo en la aguja. No lo termino con rojo, lo termino con negro. Vuelvo a agarrar el rojo y vuelvo a terminarlo con negro. Esto me va a formar una línea negra, que es lo que yo quiero. No quiero que se vea el punto negro, quiero que se vea una línea negra. Mire, complemento el punto terminándolo con rojo y me va formando una línea, que es lo que yo quiero para que no se vea. Cambio, termino con negro. No, en este punto ya no puedo terminar con negro porque me quedaría 1, 2, 3, 4. Este es el quinto, entonces ya tengo los 5. Es muy importante que entiendan, ustedes tienen que leer las cadenitas. 1, 2, 3, 4. Esta es mi quinta cadeneta negra, entonces ya tengo los 5. Ahora sí lo termino con rojo, los 3 puntos rojos de esta forma. Y me quedó una línea. Simplemente una línea, no punto como tal, que eso es lo que quiero, que delinee mi ojo sin necesidad que se vea una cosa así súper gruesa. Voy a terminar con el punto acá. Otra cosa que no les expliqué, en esta parte de los ojos vamos a trabajar la puntada agarrándonos de la pestañita de atrás. No vamos a hacer el motivo, no importa si en este cuadro era la pestañita de atrás, perfecto, se me acomoda, pero en este no. Entonces no me importa, igual yo me voy a agarrar solo de esta pestañita, mire. No voy a hacer esta puntada porque para los ojos sí quiero que los ojos queden lisos, que no queden con tanta textura. ¿Listo? Entonces me voy a agarrar de esta pestañita para formar los ojos. En los ojos, no importa si estoy en esta puntada, estoy en esta, no. Los ojos siempre me van a quedar en esta puntada. Igual les voy a enseñar poco a poco, o sea, no se preocupen que les voy a mostrar cómo los voy a hacer todo el tiempo. Miren, acá me agarro de la pestañita de atrás, 1, 2, 3. Este sin terminar, paso a negro. Recuerden, solamente terminé el punto. Ahora hago un punto, me queda negro y rojo, pero lo termino con negro. Vuelvo a agarrar el rojo como si fuera a hacer el punto, pero lo termino con negro. Vuelvo a agarrar el rojo, pero lo termino con negro. Esto solo lo voy a hacer en trabajos pequeños. Esto no lo recomiendo en trabajos grandes porque realmente
Es bastante laborioso, primero, bastante laborioso, y segundo, en trabajos pequeños es que necesito que se vea una línea. Si son trabajos grandes, ya se va a ver demasiado pequeña esa línea, entonces tampoco quiero eso. Vuelvo a contar mis pestañas, 1, 2, 3, 4, y este que tengo en la aguja sería el quinto. Ahora sí puedo terminar con rojo y hacer los 3 rojos. Y a partir de esto ya voy a trabajar normal. Entonces hago los 2 negros, que recuerde que siempre se hacen agarrando la pestañita, y vuelvo a la puntada. Acá tengo la puntada de agarrarlo del medio de los puntos. Mire, paso la aguja acá por estos espacios que quedan, por estos huecos, paso la aguja hasta el otro lado y lo traigo. Entonces así voy a trabajar. Y este ya es agarrándome de la V, que es pasando la aguja por el medio del punto. Mire, por la V que se forma acá, atravieso la aguja hasta el otro lado. Así lo hago. Y cada cuadro hago el punto como corresponde en ese fondo. En ese fondo. Solo en los ojos vamos a trabajar agarrándonos de las pestañas. Vuelvo y les enseño la siguiente vuelta para que me entiendan mejor. Voy a terminarlo. Recuerden que acá termina la vuelta. Entonces tengo que completar 1, 2, 3, 4, 5 vueltas rojos para hacer la línea negra. También se las explico paso a paso. ¿Listo? Entonces tengo 4 vueltas acá. Acá tengo 3 porque aún no he terminado esta vuelta. La voy a terminar y les enseño. Bueno, ya hice el blanco. Terminé con negro. Y voy a continuar acá con la línea. Pero entonces quiero que quede muy claro que acá voy a dejar un punto rojo. Les muestro nuevamente. Terminé acá el punto que hice con negro. Mire, un punto con negro. Voy a formar un solo punto acá, rojo y negro, y ya voy a terminar solo con rojo. Miren, este que me queda acá lo termino con rojo y hago mi punto negro. Esta parte no quería confundirlos, pero tampoco tenía claro cómo explicarlos. Acá se ven 2 cadeneticas negras, así debe quedar, 2 cadenetas negras, una cadeneta negra del punto negro, una cadeneta negra del punto rojo o medio punto de medio punto. No sé cómo bautizar este punto, pero para mí es medio punto de un punto medio. Bueno, en fin, en todo caso quedó acá esta pequeña parte roja, porque si se dan cuenta tengo 3 puntos. Entonces tengo uno negro, tengo uno que medio es negro y medio rojo, y tengo uno totalmente rojo. Ahora sí, tengo un punto negro, tengo uno que es medio rojo y medio negro, y tengo uno completo rojo. Quedó aclarado. Acá hago con negro, y para pasar al otro ojito hago lo mismo, un punto rojo completo que voy a terminar con negro, y acá voy a hacer un punto medio rojo y medio negro. Entonces ya tengo el medio negro, ahora voy a sacar el medio rojo y lo termino con un con negro, y ya me queda el punto completo. Recuerde que lo hago completo para que me dé esta línea. Perdón, no lo puedo terminar con porque voy con blanco. Entonces sí es completo negro, pero lo termino con blanco porque voy a volver a agarrar el blanco para hacer el ojito de la parte de adentro, que es esto. Los 5 blanquitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden, agarrando la pestañita de atrás. Y acá voy a terminar con negro y voy a hacer el punto negro, pero acá, mire, agarrando todo el punto. Está la primera, la segunda pestañita. Voy a agarrar todo el punto para que no se vea dónde corto los puntos. Paso hasta allá. Lo voy a terminar. Lo voy a terminar con negro, porque empiezo a hacer los puntos que van medio rojo, medio negro. A ver, agarro el rojo por acá
acá por debajo, sí, aquí, y voy a hacer, ya tengo el medio negro, ahora voy a hacer el medio rojo y lo termino con negro y vuelvo a pasar al rojo para que me quede otro punto medio y lo termino con negro y hago los dos negros que ya tengo acá. Mire, así me queda. De esta forma ya me quedan mis ojitos. La línea va hasta acá, la línea va hasta acá. Si cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5 cadeneticas en la parte de arriba y si cuento acá tengo lo mismo. 1, 2, 3, 4 y este que voy a terminar 5 cadeneticas en la parte de arriba. Si cuento el centro tengo 2 cadeneticas negras, una roja, el negro que es de la línea, una roja, 2 negras. Todo me quedó igualito. Voy a terminar esta vuelta. Recuerden que hago punto en el punto que corresponde. Acá corresponde rojo y estoy haciendo la puntada de meter la aguja hasta el otro lado y pasarlo. Pues eso es lo que voy a hacer para terminar la quinta vuelta con negro. 1, 2, 3, 4, 5 y la siguiente la empezamos con rojo, perdón, para terminarla con rojo y la siguiente vuelta ya la vamos a empezar con negro para que nos quede así. Aclaro nuevamente, si aquí en esta puntada, en este cuadro tengo la puntada de pasar la aguja hasta el otro lado, esa es la que tengo que hacer. Esta puntada es de pasar la aguja en la V que forma en el centro del punto, esa la hago. Esta es de agarrar la pestañita de la parte de atrás, de esa forma la hago. Los cuadros siguen igual, haciendo los puntos como corresponden cada cuadro. Solo vamos a hacer liso los ojos, que es agarrando la pestañita de atrás. Los ojitos son los únicos que quiero que me queden de esa forma, agarrando la pestañita de atrás. Lo hago de esta forma porque me ayuda mucho a hacer el dibujo, a que el dibujo me quede más pulido, más preciso. Me ayuda esta puntada. ¿Listo? Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño. Bueno, una cosita que se me olvidaba decirles acá. Ya el blanco lo voy a dejar atrás, el blanco no lo voy a usar más. Ya hice mi punto negro y el blanco no lo uso más. Lo dejo en la parte de atrás y sigo tejiendo solamente con el negro y el rojo. Vuelvo a hacer lo mismo, un punto con medio negro, medio rojo. Aquí ya lo termino todo así, haciendo la línea. Entonces medio negro, medio rojo y lo termino con negro. De esta forma. Ya dejé el blanco acá, ahora les enseño cómo lo vuelvo a retomar para la siguiente vuelta. Bueno, yo ya di la vuelta y ya quedaron los cuadros completos. Acá tengo 5 vueltas con rojo, acá tengo 5 vueltas con rojo. Ya quedaron completos. Quiero mostrarles nuevamente para que ustedes no se me confundan y puedan continuar igual que yo. Acá ya me corresponde la vuelta total con negro. Sé que esta es la parte donde termino o donde empiezo la vuelta. Si cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lógica ya terminé la vuelta. Y aquí en este primer cuadro corresponde la puntada agarrando todo el punto, pasando la aguja hasta el otro lado. Pues así mismo voy a hacer con el negro. Paso la aguja hasta el otro lado. De esta forma para que ya quede mi cuadrito cerrado. Recuerden, siempre hacemos el negro como corresponde la puntada. Aquí correspondía pasando la aguja hasta el otro lado, así la hice. Quiero enseñarles un poquito del otro punto para que ustedes me entiendan y se den cuenta que esta parte no ha cambiado, solo la de los ojos. El punto negro de la línea lo agarramos de la pestañita y vamos a hacer el siguiente punto. Este corresponde a hacer la puntada pasando la aguja por el medio de la V que forma. Pues así lo hacemos. Forma una V, por ahí paso mi aguja hasta el otro lado y así hago este cuadro. Igual, este corresponde haciendo uno agarrando la pestañita, uno pasando la aguja total, uno agarrando la pestañita. Eso hago, eso es lo que quiero que entiendan. Este corresponde
agarrando todos los puntos de la pestañita de atrás, pues lo agarro de la pestañita de atrás, pero con negro. Entonces esta parte no ha cambiado. Voy a terminar hasta acá y les muestro cómo seguimos con los ojitos. Bueno, ya terminé este pedacito y llegué acá donde tengo los dos puntos negros. Estos dos puntos negros los voy a hacer con negro, agarrando la pestaña de atrás nomás. Mire, de esta forma, los dos. Y me quedan 3 negros libres. De esos 3 negros voy a hacer solo uno con negro. Voy a hacer uno con negro, me quedan 2. Voy a hacer esos 2 con blanco. Lo hago de esta forma para que el ojo no se agrande totalmente. La idea es de que se vaya agrandando, pero poco a poco. El blanco que dejé acá, simplemente lo paso para acá, lo sostengo. No quiero que quede demasiado templado, pero tampoco demasiado suelto. Entonces simplemente ahí ya está bien de la tensión que trae. Entonces ya lo voy a dejar ahí. Sé que ahí está perfecto. Ya lo tengo ahí sostenidito. Ahora lo agarro con este dedo y voy a empezar a hacer puntos bajos, pero con blanco. Paso agarrando solo la pestañita de atrás, mire, para que no se interrumpa la línea que llevo con el blanco, y hago todo este blanco hasta el primer negro. Mire, acá tengo, recuerden que tengo 2 cadeneticas con negro, pues hago solo la primera con blanco, cambio a negro, acomodo mis hilos, cambio acá a negro y hago este primero que tengo acá, que tiene la pestañita negra, la hago con negro sin terminar, paso con el rojo, miro que no quede recogido en la parte de atrás y hago este punto con rojo, cambio nuevamente a negro, hago el punto, la línea negra, y hago lo mismo a este lado. Entonces el punto que hay con rojo lo voy a hacer aún con rojo, lo termino con negro, hago este primer punto con negro sin terminar con negro, lo voy a terminar con blanco, y ahora voy a hacer todo blanco, este último negro que me queda con blanco y todos estos puntos con blanco. Así. Y acá recuerden que hago solamente 2 blancos. Voy a hacer el primero agarrándome la pestañita de atrás y el segundo. Miren, 2 blancos y continúo todo con negro. Recuerden que estamos haciendo las líneas con negro, pues vamos a continuar todo con negro. Entonces estos últimos que tengo los hago agarrándome la pestañita de atrás, estos hasta acá, hasta la línea de los 2. A partir de esta línea de los 2 ya voy a hacer la puntada con negro, pero como corresponde en la puntada del rojo. Entonces si esta puntada es duvet, la hago duvet. Si corresponde agarrando las 2 pestañitas, la hago así. Como corresponda, así voy a hacer la puntada. Y así hemos adelantado con los ojitos. Ya voy a dar la vuelta y les enseño cómo continuamos. Bueno, ya terminé esta vuelta. Ya llevamos 2 vueltas con blanco. Esta será la tercera vuelta. Yo terminé acá con negro donde va la unión. Realmente no estamos cerrando las vueltas, pero sí sabemos que acá se termina. Si se dan cuenta, empecé el motivo. Acá tenía el punto que va uno sí, uno no, que es uno de la pestañita, uno de todo el punto, y así mismo lo empecé acá. Recuerden que lo estamos alternando. Miren, empezamos acá ese punto, luego corrimos el cuadro para acá, luego para acá, y ahora ya está acá. Y acá teníamos el punto donde es agarrándonos del medio de los puntos, que ese también lo empecé acá, luego acá, acá, y acá lo empecé nuevamente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Tengo 3 puntos negros, voy a hacer solo uno, solamente voy a hacer uno con negro. Estos 3 hacen parte de los 2 de la línea y uno que me queda de este borde.
listo, de este cuadro. No estoy utilizando de acá. Entonces este negro lo voy a usar porque está en esta línea. Eso es todo. Me quedan 2 negros libres. Ya voy a empezar a hacer el blanco ahí. Traigo el blanco hasta acá. Miro que la tensión esté bien, que no me quede ni corto ni largo. Y voy a hacer estos 2 puntos de negro con blanco. Aquí voy a empezar a hacer mi ojito. Todo con blanco. Guardando siempre el hilo blanco de atrás. No les recordé dejar el blanco, pero ya la primera vez se los enseñé. En todas las vueltas siempre vamos a dejar el blanco. Siempre dejamos el blanco. No lo vamos a usar alrededor de la bolsa. Aquí ya termino con el blanco y voy a hacer este único negro que tengo acá. Tengo un solo negro, lo voy a hacer con blanco porque aquí voy a dejar 3 negros para separar el ojito. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer este rojo con negro, agarrándome de acá, de la parte de abajo. Voy a hacer el negro de la línea con negro. Y aquí también hago este rojo. Pero este rojo sí lo agarro de la pestañita. Es muy diferente como tejo a este lado que como estoy tejiendo a este lado. ¿Listo? Es diferente porque me queda diferente. Si ustedes se dan cuenta, este ojo se ve más redondo, este se ve un poco más cuadrado. Siempre va a quedar un poco más diferente un lado que el otro. Pero la idea es esa, disminuir las diferencias lo más que se pueda. Acá vuelvo a hacer el blanco, empezamos en este negro que nos queda y hacemos todo blanco, así. Termino con el blanco y voy a hacer 2 puntos blancos más, que eso los hago acá encima de negro. 1, 2. Sé que me queda un negro de la fila de 2 libres, ese lo hago con negro. Miro que no se vea el hilo por detrás. Un solo punto negro acá, retomo con rojo. Recuerden, ya dejo el blanco atrás. Mire, ya ese blanco no lo voy a usar más. Si se me olvida decírselos, ustedes tienen que tener presente que como ya terminé lo de blanco, ya no lo voy a usar más. Halo un poco mi hilo rojo para que no se vaya a quedar por ahí recogido. Solo un poco, es muy poco realmente. La idea no es que se amplíe ni mucho menos, es una gotica nomás lo que lo voy a alar para que no quede recogido por dentro. Y empiezo a trabajar nuevamente. Acá están los puntos que era uno agarrando la pestaña, uno agarrando todo el punto. Y aquí, como en este cuadro tengo los puntos que va uno agarrado de la pestaña, agarrado de todo el punto, agarradito de la pestaña, agarrado de la parte de abajo, así lo hago para que siga corrido. Mire, acá y ahora va a quedar acá. Y vuelvo a retomar los puntos, lo mismo. Hago la línea negra, los 2 negros y así doy toda la vuelta para continuar con los ojos. Miren lo bonito que empiezan a verse en los ojitos. Seguimos avanzando y ya les muestro. Recuerden que acá termino la vuelta, pero voy a avanzar estos 2 cuadritos también para mostrarles solo la parte de los ojitos y no hacer tan largo el tutorial.